Reinventa tu cuerpo. Vuelve a escribir tu biología. Esto me parece realmente fantástico y lo más importante, posible, perfectamente posible de que estas cosas las podamos vivir en compañía y podamos apreciar algunas formas de hacerlo de manera sencilla, de manera tranquila, de manera fácil y que podamos nosotros ser verdaderamente partícipes en el proyecto que llamamos nuestro cuerpo y por supuesto en nuestra realidad. Así que este tema, reinventa tu cuerpo, reinscribe tu biología, nos está contando que definitivamente tenemos que pasar de ser actores pasivos a definitivamente ser actores activos. Y eso implica que cada uno de nosotros debe inmiscuirse en todos sus propios asuntos en cuanto al cuerpo. Porque realmente muchas veces estamos diciendo, no, esto no es posible, esto no me toca a mí, esto le toca al médico. Y no, esto nos toca a todos para poder ir avanzando. Pensemos en esto. El cuerpo, a ver, tratemos de describirlo y si me van poniendo allí mensajitos, me encantaría. El cuerpo es belleza, el cuerpo es amor, el cuerpo es creatividad, el cuerpo es inspiración, el cuerpo es esencia, el cuerpo es completitud, si se quiere ese término. El cuerpo es perfección, el cuerpo es lo que dice aquí Cándida, una máquina perfecta. El cuerpo es fusión. El cuerpo es tantísimas cosas que definitivamente a través de esta definición vamos a poder entender que en esa perfección que estamos identificando vamos a encontrar realmente que nuestro cuerpo no tiene límites. El cuerpo es hogar y además viene de hoguera, que es ese calorcito humano, es un milagro de la vida. Me encanta esa definición, Luchi. Manifestación, fíjense tantas cosas que es el cuerpo y tantas cosas que estamos nosotros entendiendo cuando a veces lo sabemos pero no lo recordamos y eso es casi que ignorarlo. Entonces decíamos, el cuerpo no tiene límites, el cuerpo está en continua construcción continuamente y para eso nos valemos de lo que llamamos las moléculas mensajeras. Esas moléculas mensajeras lo que están haciendo es interactuando con otras más y estableciendo un diálogo interior que nos permite mantener esa homeostasis, ese punto de equilibrio que siempre estamos buscando y por lo tanto esas moléculas mensajeras son las que nos van a llevar a que haya actividad. De hecho, en cada celulita nuestra hay una cosa que conocemos como el RNA mensajero, que es el que da la información que es transmitida desde el exterior, fuera de las células, por eso hay una doble capa en la membrana celular que casi que filtra toda la información que va entrando, pero una vez que entra, ese RNA mensajero se encarga de llevar esa información al núcleo de la célula, donde además está toda la información genética nuestra, todos nuestros genes están allí inscritos en una cosa absolutamente fantástica y están haciendo entonces que realmente nosotros empecemos a admirar y a descubrir lo especial que resulta ser nuestro cuerpo. Fijémonos entonces que en esas moléculas mensajeras empieza a haber una especie de sintonía entre genes, pensamientos y emociones. Eso significa que nuestras células están recibiendo a través de esos genes, de lo que está inscrito en nuestro ADN, en nuestro código genético, que además fue heredado a través de millones de años de evolución, nos vamos dando cuenta que eso quedó allí inscrito, pero cuando los genes además con los pensamientos y las emociones que generan esos pensamientos nos van permitiendo entrar en esa sintonía, vamos haciendo que realmente empecemos a utilizar nuestra mente como es debido y empecemos a ser co-creadores de nuestra existencia y darnos cuenta de que a través de esa co-creación
lo que estamos haciendo es comprendiendo de una vez por todas que somos un universo en movimiento. Pensemos en esto, imaginemos simplemente nuestra galaxia, ese movimiento en espiral que están haciendo los miles de millones de estrellas que están girando en esta galaxia, y esa galaxia nos está diciendo a nosotros que hay definitivamente una cantidad de diferencias sutiles entre esos componentes que hay allí en la galaxia, pero lo mismo ocurre en ese movimiento interior que estamos haciendo. Las 100.000 millones de estrellas reflejadas en nuestros 100.000 millones de neuronas están haciendo que nuestros pensamientos, nuestras ideas estén recreando continuamente nuestro entorno, nuestro ser individual, y por supuesto cambien por completo la fisiología de nuestro cuerpo y modifiquen las estructuras necesarias para que haya un estado de bienestar. Fíjense en esto, si somos un universo en movimiento, eso significa que en nuestro interior, a nivel de cada una de nuestras células, hay un microuniverso en movimiento. Y ese ADN al que hicimos referencia ahorita simplemente es como la enciclopedia de la vida misma inscrita en esos millones de años de evolución. Y por lo tanto, en esa enciclopedia queda registrada todo este proceso que hemos desarrollado a través de tantos años, y que hace que finalmente el cerebro y todo nuestro ser se vayan adaptando a cada una de nuestras circunstancias. Pero pensemos en esto, el cerebro se adapta inclusive a partir del deseo, según lo que estemos sintiendo y según la intención que tengamos nosotros. Eso es lo que conocemos como la neuroplasticidad o la flexibilidad del cerebro, que va a permitir un flujo continuo entre la energía y el espíritu. Ojo a esto, porque estamos compuestos y somos hechos de energía, y eso para nosotros no es ningún secreto, lo sabemos a la perfección, y esa energía entonces nos está diciendo que para poder hacer cualquier tipo de movimiento físico, o de nuestra mente, o de nuestra conciencia, o incluso de nuestras emociones, pues obviamente se requiere de energía, y esa energía entonces está permitiendo con el espíritu, esa información que estamos recibiendo desde ese canal superior. Cuando nos sintonizamos de manera adecuada, empezamos a darnos cuenta de que realmente allí, en ese movimiento, el cerebro empieza a adaptarse y empieza a modificarse según esa neuroplasticidad, y puede hacer que, por ejemplo, detrás de una decisión determinada que se empieza a repetir con frecuencia, empieza a modificarse esa estructura de nuestro cerebro, y esto hace también que empecemos a entender que cualquier pensamiento va a generar un sentimiento y va a generar también posiblemente una actividad. Y significa también que el cambio es simplemente una decisión, y de nosotros dependen esas decisiones. Por ejemplo, cuando meditamos sobre la compasión, y esto por poner apenas un ejemplo, empieza a cambiar en nosotros el diseño de nuestra corteza prefrontal izquierda. Aquí lo están viendo ustedes en la derecha por estos efectos de la transmisión, pero en esa corteza prefrontal izquierda se empiezan a modificar las circunvoluciones, las formas internas del cerebro, cuando meditamos en algo tan elemental como la compasión. Y de hecho esto ha sido perfectamente evidenciado y medido con tomografías por emisión de positrones, con resonancias nucleares magnéticas de alta resolución, y nos damos cuenta de cómo realmente, si nuestra estructura de pensamiento y de sentimientos se modifican, pues también lo hace nuestra estructura del cerebro, y allí empezamos a modificar por completo también nuestro comportamiento a nivel físico, es decir, nuestra fisiología. ¿Cómo es posible que esas meditaciones sobre la compasión nos lleven a esos cambios, y que producen? Justamente en esas áreas se empiezan a generar, insisto, pensamientos positivos, y hay una sensación de felicidad, de alegría,
que genuinamente empieza a modificar nuestro cuerpo y en este caso nuestro cerebro. Miren cómo, por ejemplo, los yogis en estados profundos de meditación logran generar calor en su cuerpo y aún estando a grandes alturas y con temperaturas bajo cero, ellos logran estar con una túnica simple que pareciera pues que de ninguna manera los va a proteger del frío, pero logran incrementar hasta 8 grados Fahrenheit su temperatura y logran modificar su fisiología. Imagínense lo que esto implica. Eso implica que podemos ser nosotros los edificadores de nuestros pensamientos, emociones, sentimientos y que por supuesto la biología que se deriva de eso, el comportamiento de nuestro cuerpo, el manejo de nuestros órganos y sistemas también va a depender de eso. Pensemos en cosas como esta, enamorarse. Algo que pareciera muy simple, pero a veces bien complejo, puede hacer que produzcamos más serotonina y más dopamina. El solo hecho de estar enamorados ya hace que tengamos una sensación de bienestar en nuestro interior y eso hace que, por supuesto, toda esa fisiología cambia. Cuando estamos produciendo más serotonina y más dopamina, pues estamos disminuyendo la producción de las hormonas del estrés y estamos disminuyendo la inflamación en nuestro cuerpo y estamos disminuyendo la sensación de pesadez, de cansancio, de fatiga, de irritabilidad, de mal genio, de poca creatividad. Fíjense todas estas cosas que podemos hacer simplemente modificando un estado emocional. Por eso la resistencia emocional debería estar vencida por la flexibilidad que tiene nuestro cuerpo y de la cual fuimos dotados para empezar a modificar todas esas estructuras en nuestro cerebro y por supuesto desde allí se derivan todos los cambios a nivel periférico. Esto implica que podamos cambiar estados de conciencia. Cuando yo digo cambiar estados de conciencia, es no simplemente un ratico que nos dimos cuenta que estábamos iracundos y que posiblemente respondimos de manera inadecuada frente a algún estímulo externo, pero cuando esto lo empezamos a convertir en un hábito, cuando ese estado de conciencia nos permite reaccionar con calma, con serenidad, con paz interior, con la necesidad de contemplar lo que estamos viviendo, entonces ya no reaccionamos, sino que accionamos, es decir, empezamos a tener pensamientos adecuados para poder dosificar nuestra capacidad de respuesta y esto implica cambiar ese estado de conciencia. Ese estado de conciencia se puede modificar básicamente de tres maneras. Lo primero, la reflexión, y parto la palabra porque me encanta hacer eso. Esa reflexión significa volvernos a flexionar, significa volver a estar en un estado de humildad donde asumimos esa posición de volvernos a arrodillar en señal de que reconocemos una grandeza externa superior a nosotros que posiblemente hace presencia en cada uno de nuestros actos y por eso con humildad empezamos a reconocer que hay una fuerza mayor, que hay un espíritu, que hay un campo cuántico, que hay todas estas cosas y esto va a empezar a modificar por completo nuestros hábitos y nuestros sistemas de creencias. En algunos otros lives hemos mencionado la importancia de manejar nuestras creencias y sobre todo las creencias limitantes que por supuesto van a hacer que no lleguemos a nuestras metas y a nuestras grandes aspiraciones. Entonces, el solo hecho de cambiar de conciencia nos lleva a que tengamos como primera herramienta la reflexión. Segundo, la contemplación. Y la contemplación es un estilo, o podríamos decir que es una variante de la meditación, donde normalmente nuestra mente está enfocada en un paisaje, en una imagen que vamos creando y esa imagen pues puede estar enriquecida por la música, esa imagen puede estar enriquecida por el color, puede estar enriquecida por algo que nosotros visualizamos desde nuestros órganos de los sentidos y que vamos captando para que se modifique el entorno. Podemos modificar tantas cosas que realmente podemos empezar a entender que allí
en ese sexto centro donde las creencias limitantes se alojan, podemos modificar cuando comunicamos los dos hemisferios cerebrales, y en esa figura de la lemniscata, en ese 8 acostado, empezamos a dialogar con nuestro cuerpo y empezamos a generar esa intercomunicación entre el hemisferio matemático, concreto y racional con el hemisferio creativo, intuitivo, poético, musical, que nos permite, por supuesto, incrementar nuestro nivel de comprensión de las cosas, pero además hacerlas más amables. Entonces, ese segundo estado en el que podemos cambiar nuestro estado de conciencia, que es el de la contemplación. Eso significa meternos y casi convertirnos en aquello que estamos observando. Si estamos en un paisaje en calma, pues nos metemos en el paisaje y empezamos a hacer parte del paisaje, y por eso ahí se empiezan a modificar nuestras estructuras cerebrales, y la glía, que es esa sustancia en la que sobrenadan las neuronas, las células del cerebro, empieza a ser como de puente de comunicación para que todas las dendritas, o sea, las terminales de las neuronas, de las células nerviosas, se empiecen a comunicar entre ellas a través de señales químicas que generan un efecto u otro, y que por supuesto van a incidir en toda nuestra economía corporal. Y la tercera estrategia que nosotros tenemos para cambiar el estado de conciencia, ya llevamos dos: reflexión y contemplación, pero esa tercera, a la que le hemos dedicado muchísimos momentos, es la meditación, que es llegar a ese estado donde la mente no está condicionada, es donde realmente trascendemos el ser que somos y realmente trascendemos nuestros pequeños motivos de discusión en esa pequeña personalidad, cuando nuestro pensar, nuestro sentir y nuestro actuar no van en la misma dirección. Así que fíjense cómo a través de estrategias como la reflexión, la contemplación y la meditación podemos inclusive mejorar nuestros genes, y eso es precisamente lo que vamos a pretender hacer en un taller que próximamente vamos a desarrollar. Miren, curiosamente llega aquí Esteban en este momento. Esteban Jaramillo es alguien que nos habló precioso de la respiración y de los potenciales de la respiración en la pasada cumbre en Pereira, y con él decidimos hacer un taller que vamos a hacer el 8 de noviembre, donde vamos a decir: respira, hackea tu mente, y de esa manera vamos a volver a encontrar esos orígenes nuestros, y por supuesto vamos a encontrar mecanismos muy sencillos para hacerlo. Y allí, en nuestras historias, tanto en la de Esteban como en la mía, aparece toda la información que necesitamos para saber qué requerimos para asistir a este taller que vamos a hacer inicialmente en Medellín. Como les digo, está destinado para el 8 de noviembre, así que la invitación está súper cordial. Ojo, porque los cupos son limitados, y vamos a tener que restringir un poco las entradas, porque queremos hacer una cosa muy íntima, una cosa que nos permita sacar todo el provecho de estos conocimientos que vamos a poner, por supuesto, al servicio de todos ustedes. Ahí en las historias pueden encontrar, como les digo, toda la información. Entonces, sigamos. Si podemos hacer este tipo de cosas, podemos llegar inclusive a mejorar nuestros genes, ni siquiera porque cambiemos el código genético, porque no lo vamos a modificar, no, lo vamos a hacer de una manera que nos permite que esos genes se expresen o no. Entonces, mejorando esos genes a través de cosas tan simples como la reflexión, la contemplación, la meditación, pero además a eso le agregamos buenos hábitos: el ejercicio, una buena alimentación, el saber hacer las pausas en el día, el, por supuesto, vincularnos con personas vitamina, el encontrarnos con gente que también nos permite estar en ese estado de relajación y de alegría, y donde podamos compartir sentimientos genuinos para poder seguir avanzando. Todas estas cosas van a hacer que modifiquemos la expresión de nuestros genes. Hay cosas que posiblemente no podemos modificar todavía aparentemente. Por ejemplo, en genética se dice que la estatura del hijo varón está determinada más por los genes de la madre. Es decir, que tiene que ver más con los genes de la madre. En cambio, los de la hija
tienen que ver con los genes del padre. Pero aún esto que pareciera inmodificable, se puede por lo menos influir en un momento determinado, no haber sabido esto antes cuando yo estaba en época de crecimiento. Así que piensen que esto está allí perfectamente disponible para cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Que ese ADN, que es el banco de memoria, lo que nos está invitando es a dialogar, a conversar con nuestros genes, pero para eso necesitamos ciertas características. Por ejemplo, esos momentos de reflexión, de contemplación, de meditación, que nos permiten entrar en una especie de estado de silencio interior, que a su vez nos va a permitir empezar a escuchar realmente lo que está ocurriendo en nuestro interior, y ahí empezamos definitivamente a modificar esa enciclopedia de nuestra biología que está inscrita en nuestros genes. Cuando no estamos en sintonía, cuando nos desviamos por las ramas, cuando no le estamos dando la importancia a lo verdaderamente esencial, entonces empezamos a entrar como en ese momento en el que la emisora suena gangoso porque no le estamos poniendo en el dial correcto. Entonces, ¿qué ocurre? Que sentimos que no obtenemos placer físico y entonces no podemos modificar nuestro cuerpo. Recuerden, el título de nuestra charla hoy era precisamente Reinventa tu cuerpo, reescribe tu biología. Y entonces, si no estamos en sintonía con todas estas cosas, no vamos a sentir placer con nuestro cuerpo. Posiblemente vamos a estar comparándonos con otros y con el cuerpo de otros, y entonces vamos a empezar a sentir malestar y posiblemente nos vamos a ver a nosotros mismos desagradables, y seguramente la imagen que nos devuelve el espejo no va a ser lo suficientemente agradable para nosotros. Nos va a fastidiar inclusive que hasta nos toquen o que haya contacto táctil con cada uno de nosotros, porque realmente rechazamos en ese momento hasta la posibilidad de los vínculos o los abrazos, y no se imaginan lo que estamos perdiendo cuando nos privamos de un abrazo. Pensemos en esto, porque allí realmente hay muchas cosas muy especiales. Gracias, Esnea, por tus palabras. ¿Qué ocurre? También cuando no estamos en sintonía nos sentimos torpes. Y de hecho nos autosaboteamos y decimos, no, es que yo soy torpe para eso, es que yo soy torpe en mis movimientos, es que yo no coordino, es que yo no dirijo mis movimientos de manera adecuada. Pareciera que careciera de algún tipo de inteligencia que no me permite a mí avanzar, y entonces ya esto nos está llevando a que tengamos que generar mecanismos de corrección a nivel interior, y esos mecanismos de corrección empiezan por una buena visualización. Así que si decimos reinventa tu cuerpo, reescribe tu biología, tenemos que empezar por hacer un ejercicio de visualización. Créanme, yo lo hago con muchas de mis pacientes que, por ejemplo, van a consultar por trastornos de sobrepeso u obesidad. Y entonces, ¿qué ocurre? Las gracias son para ustedes por estar aquí presentes, y realmente a mí me encanta compartir con ustedes. Entonces, fíjense, no visualizamos, si tenemos un problema de sobrepeso u obesidad, no visualizamos nuestro cuerpo como algo agradable. Alguna vez me llegó un piloto que venía por allá de Oriente, de esos países árabes, y vino con un sobrepeso muy importante, con una obesidad más bien que sobrepeso, y obviamente esto para alguien que se desarrollaba en lo que se desempeñaba él, pues obviamente lo estaba impidiendo para llevar a cabo sus labores de manera adecuada. Y el hombre vino desde por allá en un vuelo que tenía que hacer a Latinoamérica, y aprovechó para ir a la consulta, y evidentemente lo primero que uno advierte cuando entra el paciente a la consulta es que sí, tiene un serio problema de obesidad. Y empezamos a mirarlo, empezamos a escuchar su historia, porque detrás de esa obesidad frecuentemente hay historias, apegos
definitivamente que no logramos liberar en un momento determinado, y cuando hay muchos apegos, entonces tratamos de compensar ese vacío que está en el estómago, pues echándole más y más cosas al estómago que normalmente no son las más saludables, y por supuesto eso nos lleva a que coleccionemos excesos en nuestro cuerpo que se van a manifestar como ese sobrepeso. Lo cierto es que hicimos un ejercicio muy especial de visualización durante la consulta y le decíamos a él, mira, vas a hacer esto mismo todos los días, vas a visualizar tu cuerpo en esa talla y en ese peso específico que tú considerarías sería tu cuerpo ideal. Y le vas a invertir al menos 5 a 10 minutos diariamente a la hora que tú puedas para visualizarte poniéndote esa talla menos, poniéndote esa camiseta que ya no te sirve, es decir, dándole todas las instrucciones a ese subconsciente para que él, cuando se visualice la información, no distinga entre la realidad y lo que se aspira a llegar en un momento determinado. Por supuesto, antes de irse de la consulta me dijo, bueno, ¿y mi dieta? Yo le dije, ¿y para qué quieres una dieta? ¿Cuántas dietas has hecho? Me dice, no, pues como 1000. Y entonces, ¿para qué quieres coleccionar otra más si con las otras 1000 no has podido y no has rebajado? Entonces, ¿para qué quieres coleccionar? Hombre, Alejandro, pero es que yo me vengo desde allá y como que no me vas a dar una dieta. No, no te voy a dar una dieta. El hombre salió como un poquito incrédulo, pero resuelto a llevar a cabo las indicaciones que le habíamos dicho. Tal vez unos 2 meses después el hombre me escribe, Alejo, tú me hiciste algo en esa consulta, me hipnotizaste o alguna cosa rara. No, hicimos una relajación profunda y ejercicios de visualización, porque él me decía, es que no sé qué me pasa, pero yo ya como normal, ya no me tengo que servir la pailada, pero ya no me hace falta, inclusive al final dejo un poquito de la comida en el plato y créeme que no es un sacrificio, lo estoy pudiendo hacer porque en verdad yo quiero llegar a esa talla que visualizo. Pues en esos 2 meses ya había rebajado 17 kilos. Imagínense lo que esto implica, pero no con ningún sacrificio, ni con muchas dietas de una papa y 4 arroces, porque yo poco creo en esas dietas. Normalmente la gente las sigue durante 3, 4, 5 días, una semana, pero después se desquita y empieza, por supuesto, a consumir muchísimo más de lo que hasta ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que hicimos con esta persona fue empezar a hacer un ejercicio simple de visualización para quitarle importancia a la situación que él estaba viviendo como su problema. Miren, cuando retiramos esos pensamientos tóxicos, cuando en verdad nos conectamos con lo verdaderamente esencial, cuando retiramos también esas angustias, ansiedades que se transmiten a través de todas estas visualizaciones y pensamientos tóxicos, pues obviamente lo que estamos pretendiendo es que ese paciente vuelva a entrar en sintonía con lo que es su esencia, y el solo hecho de lograr eso ya nos va a permitir a cada uno de nosotros evitar las barreras y el desgaste que genera nuestro cuerpo por el paso inexorable del tiempo. Entonces, pensemos en esto. Esto solo, la modificación en nuestra estructura de pensamientos, en nuestra estructura de reflexión, contemplación y meditación, puede hacer que modifiquemos por completo ese comportamiento de nuestro cuerpo, y entonces ahí sí nos sintamos en sintonía y conformes con lo que estamos sintiendo en nuestro interior. Eso es realmente demasiado importante, porque lo que estamos haciendo es, por ejemplo, quitarle sensación de no identificarnos con nuestro cuerpo a ese que nos mira desde el espejo. O, por ejemplo, fíjense lo que estamos haciendo. Wow, desde Alemania nos están siguiendo a esta hora, qué maravilla. Qué bueno. Entonces, pensemos en esto. Si esto está ocurriendo, si tenemos, en cambio, por ejemplo, una sensación de prisa, así sea la sola sensación, es que tengo que hacer esto, tengo que realizar ese informe, tengo que pensar que para mañana tengo que entregar aquella cosa que me habían pedido en mi trabajo, tengo que afanarme un poco para no llegar tarde a la reunión. Toda esta sensación de prisa, pues el solo hecho de visualizar la prisa genera cambios en nuestra fisiología que están en relación con la prisa.
Por ejemplo, se produce más adrenalina, hormona del estrés. Por ejemplo, alteramos nuestro sistema inmunológico porque ese timo no alcanza a reconocer y por ejemplo las células de los glóbulos blancos que se llaman los linfocitos T ayudadores se inhiben y deja de producirse una defensa eficaz de nuestro cuerpo. O por ejemplo, nuestro colon se altera y empieza a haber un colon irritable. O por ejemplo, el estómago también se irrita y las sales, o mejor, los ácidos gástricos se empiezan a producir de manera desmedida y por supuesto se empieza a desgastar la mucosa interna del estómago y empiezan las gastritis o las úlceras gástricas. O por ejemplo, nuestro sistema osteomuscular empieza a entrar en un estado de contracción continua que nos lleva a estados espásticos que a su vez nos van a llevar a un cuadro de fatiga crónica porque los músculos están completamente contraídos y no permiten que se oxigenen de manera adecuada. Miren todo lo que estamos haciendo con medidas absolutamente simples para poder decir nosotros, así como lo hacemos todos los días con la gente de Fisiolatidos, podemos realmente reestructurar nuestro cuerpo. Qué bueno que estén por aquí y me parece fantástico saludarlas porque en verdad qué labor tan especial. Las invito a que los sigan ahí en su página de Instagram porque están montando una serie de ejercicios muy interesantes que nos van a permitir precisamente dinamizar nuestro cuerpo para poder evitar esas barreras y ese desgaste del tiempo del que hacíamos mención. Entonces, fíjense, tenemos una capacidad adaptativa muy, muy importante. Cuando estamos enfrentados a la enfermedad, a sucesos violentos, a caos, a confusión externa, a situaciones impredecibles, a situaciones de prisa, a situaciones de maltrato, a lo mejor inclusive a cambiar nuestras informaciones y hábitos más elementales, imagínense lo que empieza a ocurrir. La capacidad adaptativa empieza a alterarse. Y una de las cosas que hacemos en estos snacks, exercises, qué maravilla, así fue como los bautizaron los de Fisiolatidos, entonces podemos disminuir esos comportamientos sedentarios y precisamente esa capacidad adaptativa empieza por un buen nivel de ejercicio. Esa es una invitación, no es en vano que ellas lleguen aquí sincrónicamente en este momento en que nos estamos encontrando, porque no es en vano que entendamos que el ejercicio es absolutamente necesario para que tengamos esa sensación de bienestar y ojalá lo practiquemos hasta que tengamos 117 años, ahí ya sí descansamos una semanita y volvemos a reiniciar. ¿Qué otras cosas pueden hacer que nuestra capacidad adaptativa mejore? Pues sin duda, volver a rescatar horarios ordenados en nuestro ser interior. Ojo, no solamente horarios externos por el tiempo, sino el respeto por esos ciclos circadianos que tenemos en nuestro interior. Por ejemplo, hacia las 12 del día se están produciendo más ácidos gástricos porque se supone que vamos a recibir un alimento, pero cuando postergamos el almuerzo hasta las 3, 4, 5 de la tarde, pues definitivamente estamos atentando contra nuestro cuerpo. Así que lo primero, rescatar ese horario ordenado. Segundo, ojo, cambios importantes, graduales en nuestros hábitos. Por ejemplo, si vamos a empezar, como les decía, hacer ejercicio, pues no empecemos haciendo carreras o trotes de 1 hora porque seguramente vamos a terminar absolutamente exhaustos y se trata de lograr esto de manera rítmica, pausada y por supuesto dosificada y para eso existen las personas que nos ayudan con esto. Rescatar momentos de quietud y de silencio resulta absolutamente esencial. Generalmente nos estamos moviendo en mucho ruido externo, que es el que van generando nuestras emociones por todo lo que estamos viviendo en nuestro día a día, y ese silencio, esa sensación de quietud nos llevan a que precisamente asumamos esa actitud de escucha. En el silencio aprendemos a escuchar. Imagínense la escena del director de orquesta de la Filarmónica cuando levanta la batuta al inicio del concierto. Inmediatamente se escucha un silencio absolutamente maravilloso que va a permitir
que esos violines, que esos instrumentos de percusión, que esos instrumentos de viento puedan sonar de una manera agradable al oído, de manera armónica, y asimismo ocurre en nuestro interior. Cuando escuchamos a nuestro cuerpo con todos esos instrumentos dosificados de los intérpretes que son cada una de nuestras células que forman órganos y tejidos, pero haciéndole caso a una directriz importante que parte de nuestras ideas alimentadas desde nuestro corazón, entonces simplemente lo que vamos a hacer es que desde allí vamos a poder escuchar eso que está ocurriendo en nuestro exterior, pero vamos a adaptarnos mucho más fácilmente. Así que esto también nos va a ayudar a evitar momentos exagerados de estrés y de tensión innecesarios, que a su vez van a permitir que los tiempos rindan mucho más, que no procrastinemos, que realmente le dediquemos tiempo a lo que es verdaderamente esencial y a que aprendamos a hacer una sola cosa a la vez para no pretendernos multitask. Miren, eso de las multitareas, realmente yo no estoy muy de acuerdo con eso. Es posible que alguien tenga la habilidad a lo mejor de ver televisión, estar haciendo crochet y leyendo una revista al mismo tiempo, pero la eficacia al final de cuentas va a ser infinitamente menor. Pero en cambio el desgaste sí va a ser mucho mayor porque estamos casi que mal utilizando toda esa energía de reserva. Entonces, si hacemos una sola cosa a la vez, lo que estamos es destinando toda nuestra energía, nuestra capacidad de comprensión, nuestra capacidad de movernos en el espacio y el tiempo de una manera tranquila. ¿Qué tal si además como hábitos empezamos a generar una especie de luz interior purificadora que empieza desde la no resistencia a lo que nos está ocurriendo y desde la conexión con ese ser superior? Llamémosle Dios, yo no tengo ninguna vergüenza en llamarle Dios, pero ustedes llámenlo como quieran. Entonces, ¿qué ocurre? Que allí el alma empieza a ser el potencial de las cosas, la mente viene a ser la intención que estamos generando para que ocurran esas cosas que estamos visualizando, y por supuesto nuestro cuerpo a través de nuestro cerebro va a empezar a medir los resultados. Entonces, alma, mente y cerebro se fusionan para poder realmente obtener los mejores dividendos y empezar a darnos cuenta de que a través de acciones tan simples como estas nosotros podemos realmente incrementar nuestra capacidad adaptativa, y esa luz interior purificadora que parte de la alineación de nuestra triple personalidad, es decir, de pensar, de sentir y de actuar de una manera coherente, nos va a llevar a que se encienda el faro de la pineal, a que empecemos a disipar las sombras donde hay oscuridad en nuestro cuerpo, a que podamos dialogar y escuchar nuestro cuerpo. El cuerpo habla. Hay una serie completa en nuestro canal de YouTube que se llama Tu Cuerpo Habla, donde un día dijimos somos tus pulmones, otro día soy tu corazón, otro día somos tus riñones, otro día somos tus órganos de los sentidos. Es decir, está allí perfectamente explicado. Creo que fueron cerca de 20 sesiones en las que hablamos del cuerpo habla, y por eso hay que aprender a escuchar a nuestro cuerpo, y es allí cuando realmente empezamos a obtener esa conexión con Dios, que no es otra cosa que la conexión con nosotros mismos, porque somos partículas de Dios, y definitivamente empezamos a darnos cuenta de que realmente estamos haciendo cosas demasiado productivas. Entonces, cuando llegamos a ese punto de conexión, empezamos también a generar habilidades nuevas. El cuerpo grita lo que la boca calla, Genmamente. No se imaginen la sorpresa que les tenemos a ustedes con los de Genmamente. Vamos a hacer un taller excepcional y muy especial. Desde ya vamos dándoles la primicia, pero pronto vamos a enterarnos un poco de estas cosas. Entonces decíamos, podemos generar nuevas habilidades que generen interés, que por supuesto nos comprometan con una práctica y con más práctica para poderlo volver un hábito y generar a través de eso una verdadera destreza. Destreza que curiosamente cuando vamos aprendiendo a identificar nos lleva a vivir de una manera mucho más sencilla, mucho más
digamos que desprovista de complejidades y nos lleva a que empecemos a entender que es el momento de escuchar algunas menciones que nos hicieron. Por ejemplo, aquello de que simplemente hay que llamar a la puerta para poder ser escuchados. Pedid y se os dará, y empezar a entender que a través de eso también nosotros estamos haciendo cosas absolutamente fantásticas, pero que parten de ese cambio de nuestro cuerpo al reinventar también esa biología. Y ese es un camino de doble vía. Entonces, cambiamos nuestro cuerpo, reinventamos nuestra biología, o reinventamos nuestro cuerpo y modificamos nuestra biología al reescribirla. Eso hace que volvamos a conectarnos con cualidades tan importantes como la inocencia, porque el ser inocentes nos permite a nosotros recibir dones desde el alma. El ser inocente nos permite sintonizarnos en paz, con bienestar, con claridad suficiente, o con esa capacidad de adaptación, en sensación de armonía total y, por supuesto, bien importante, concientizándonos de cada paso que estamos dando. Por eso, cuando, por ejemplo, meditamos en la compasión, estamos generando simplemente amor a la humanidad, y eso solo va a permitir que nosotros conectemos nuestra mente inferior, lo que los orientales llaman la mente de Chita, con la mente superior, es decir, con la mente que nos creó probablemente y de la cual descendimos. Pero cuando empezamos a hacer esa conexión de la mente inferior con la mente superior, nos convertimos en uno solo con ese ser que nos ha permitido definitivamente dejar los miedos, dejar la oscuridad atrás, empezar a despertar ese amor importante que tenemos en nuestro interior, y a despertar el alma también, porque a través del amor el alma se despierta. Y esto nos lleva también a que asumamos condiciones como la aceptación. Ojo, la aceptación no significa rendirnos, no significa simplemente no reñir contra lo que no podemos modificar, sino aceptarlo y fluir con todo eso. Eso significa aprobar lo externo, pero también aprobarnos a nosotros mismos, aprobar al prójimo con todas sus dificultades y limitaciones, pero seguramente también en esa misma vía nos ven ellos a nosotros en un momento determinado, y esto nos permite, por supuesto, empezar a entender eso también. Por supuesto, a generar hábitos de cooperación, así como en una colmena las abejas reinas se nutren de la jalea real porque son digamos que alimentadas por el trabajo que hacen las abejas zánganas y las obreras. De esa manera empezamos a entender que esa estructura cooperativa va a generar verdaderos paneles que nos permitan a nosotros identificarnos como uno de esos paneles en cada una de esas celditas de los paneles que componen estas colmenas, y que nos van a enseñar de aquello del cooperativismo. ¿Por qué no también a compensar momentos de angustia y ansiedad con esa calma interior que podemos producir cuando esa reflexión, esa meditación nos permiten a nosotros llegar a cosas tan importantes como el perdón y la calma, para de esa manera avanzar con digamos que con la certeza de que allá nos aguarda algo muy especial? Por supuesto, también desarrollar la generosidad como parte de lo que es nuestra esencia. Qué bueno que podamos compartir conocimientos. Yo me nutro de ustedes continuamente cuando están en mi consulta, pero igual me encanta que ustedes puedan nutrirse de estos conocimientos, de los que yo me considero un privilegiado porque tuve la fortuna de acceder a ellos, y que simplemente contemplo todos los días y agradezco generosamente que me hayan sido dados. Eso implica también evitar emitir juicios. Por Dios, frecuentemente cuando nos quedamos en los juicios nos perdemos la verdadera esencia de lo que somos, porque es una pelea del ego que está distante, muy distante del espíritu, y que no nos permite estar en ese estado de observación y espera para que podamos refabricarnos, reinventar nuestro cuerpo y modificar nuestra biología. Entonces, dijimos, si el amor despierta el alma, significa también
que esos momentos de rutina matan al gozo que podamos experimentar en nuestro interior, y entonces esto nos está invitando a salir de esas zonas de confort, a volver a confiar. Ojo, esto es demasiado importante. La fianza en el corazón, la confianza es abundancia natural, y eso significa que si tenemos confianza volvemos a darnos cuenta de que por naturaleza nosotros somos abundantes. Cuando centramos la atención en la escasez, estamos alimentando esto. Cuando enfocamos, como lo dijimos en alguno de nuestros lives, en ese de nuestro yo cuántico, fíjense lo que está ocurriendo. Estamos destinando gran parte de nuestra atención a enfocarnos en nuestros problemas, y se dice que cuando pasamos más de 21 segundos entretenidos manteniendo el foco de atención en algo, ya eso empieza a ser parte de nosotros. Entonces, ¿qué tal si más bien enfocamos esa atención en cosas absolutamente productivas y positivas? Por supuesto, vale la pena volver a rescatar esa buena dosis de diversión que pudimos empezar a perder cuando nos fuimos volviendo muy adultos y nos empezamos a tomar la vida demasiado en serio. Qué bueno que volviéramos a divertirnos, qué bueno que esa diversión se hiciera en gran parte con la familia y fortaleciéramos los lazos, las redes, los vínculos esenciales para que esa oxitocina funcione de manera adecuada. ¿Qué tal si nos volvemos a centrar en lo que somos nosotros, no en lo que no somos? Y de esa manera empezamos a volver a medir resultados importantes, y vamos encontrando que a través de esos resultados importantes, pues eso mismo nos va a motivar para que conservemos el deseo genuino y seguir avanzando para convertirnos en verdaderos seres inquebrantables, y para que tengamos esa capacidad de hacer esa especie de autoobservación que se puede convertir en una autohipnosis, y de esa manera entonces volvamos a proyectarnos desde la esencia misma de lo que somos, y comprendiendo una cosa fundamental, y es que tenemos una misión que cumplir. Cuando llegamos a este plano, vinimos con una misión para cumplir, y en medio de esa misión nuestra responsabilidad mayor es cumplir con nuestra parte, para que finalmente el plan mayor pueda realmente realizarse. ¿Qué tal si entonces también empezamos a darnos cuenta de los momentos mágicos que nos acompañan en nuestro día a día? ¿Y qué tal si esos momentos mágicos empiezan a permitirnos vibrar en frecuencias infinitamente más elevadas, que nos permitan elevar la conciencia para volver a encontrarnos con el médico interior, con ese que habita en nosotros, con ese que nos dice: hey, ya es hora de volver a conectarte con tu super cerebro, para de esta manera volver a encontrar la esencia de lo que somos? Bueno, ahí les quedan muchas herramientas que yo creo que en verdad, si ponemos en práctica, podemos lograr cosas que no imaginaríamos. Así que esa limitación física que hasta ahora te está impidiendo alguna cosa específica también en tu vida, pues se puede modificar si tú empiezas a modificar tu biología desde esa reinvención de tu cuerpo, y aquí tienes herramientas para hacerlo. Comprometámonos realmente a lo que queremos hacer. Volvamos a llegar a la necesidad de encontrarnos con nosotros mismos, y de que podamos aportar lo que nos corresponde, para que no simplemente se lo dejemos todo a una medicina que muchas veces puede ser importante pero no siempre necesaria, o que muchas veces puede llevar a que se generen efectos colaterales, y tal vez podríamos ahorrarnos muchas cosas. Hemos visto pacientes que se han recuperado de enfermedades degenerativas que decíamos: no, esto es imposible, es que no se puede llegar hasta allá, no se va a regenerar, se va a morir. Y resulta que hoy en día ahí están vivitos y coleandos, completamente recuperados, felices de la vida, y desafiaron lo que en un momento parecía imposible. Pero ¿de dónde partió ese desafío? De sus pensamientos y emociones. Así que otra vez, importantísimo, pensemos que esto es realmente posible.
Les sugiero que estén muy pendientes en estos días de las historias porque tenemos muchas actividades por realizar que estamos anunciando a través de nuestras historias y entonces podamos compartir estos momentos con muchas más personas. Les sugiero también que compartan estos lives. Me encanta porque se ha ido multiplicando esa red, porque mucha gente más se está beneficiando, porque ustedes no se imaginan la cantidad de mensajes que recibo continuamente dándonos, y los incluyo a ustedes, las gracias por lo que estamos haciendo, por lo que estamos llevando a cabo para ayudar a comprender mejor al ser humano que somos y por supuesto para crear ambientes mucho más favorables que nos permitan a nosotros darnos cuenta de que somos hacedores de nuestro propio destino y que de nosotros y de nuestra actitud y de nuestra generosidad y de nuestros conocimientos y de nuestras ganas y de nuestra chispita por hacer las cosas realmente podamos modificar lo que nos rodea. Pensemos en esto. A ver, yo veo una pregunta aquí, doctor, ¿cómo puedo hacer para que mi jefe tenga buenas energías? Es muy vampiro. Sabes que esa pregunta es muy importante y voy a respondértela porque creo que a muchos nos puede ayudar. Esa situación que tú estás viviendo le puede ocurrir a mucha gente y verdaderamente podemos darnos cuenta de que mucha gente está afectada. Pero ojo, los victimarios existen porque existen las víctimas. Si tú te dedicas a ser víctima, siempre tendrás un victimario a tu lado. Entonces, piensa más bien, como decía Joseph Murphy, en el poder del pensamiento tenaz. Él decía, visualiza y mándale pensamientos positivos a esa persona que por alguna circunstancia está en su propio conflicto, está en su propia discusión, a lo mejor sea víctima de otras víctimas y empieza a mirar con compasión a pesar de que por momentos sea ofensiva, que por momentos genere separación, que por momentos te duela el alma cuando te hace una crítica inadecuada y en un momento que no tiene por qué ser. Si tú solamente le estás proyectando esa generosidad y gratitud, realmente podemos hacer que podamos modificar todo nuestro entorno. Yo soy testimonio que con la meditación, la práctica de pensamientos positivos y de grandes motivadores como el Doc Papa Jaime Susana, soy otra persona. Qué rico de verdad es Neda y qué bueno que podamos seguir compartiendo. Entonces, me encanta que podamos conectarnos. Altruismo realmente, Cándida, es el de todos ustedes que se conectan juiciosamente y que se encargan también de compartir esta información, de replicar esta información, porque aunque ustedes no estén a este lado dictando una charla, están siendo copartícipes de ella cuando a través de ese link les llega a alguien esa información en un momento a lo mejor que necesitaba escuchar esas palabras de aliento. Y es allí cuando empieza a modificarse realmente esta humanidad. Así que es que por eso les digo yo, y esto no es frase de cajón, esto nos pertenece a todos, estas cantidades de seguidores que tenemos. Recuerden cómo empezamos en pandemia con 3 o 4 personas que nos seguían y miren cómo hemos multiplicado estas redes, algo que yo jamás hubiera sospechado, les confieso, pero aquí estamos. Instruyéndonos a nosotros mismos y llevando instrucciones a otros que tal vez necesitan tener ese mapa de navegación para llegar al destino al que se han propuesto llegar, pero a lo mejor sin que encuentren la manera de hacerlo. Y por eso es tan bonito que seamos nosotros los que generemos ese sendero. Para mí no hay nada más gratificante que encontrar que alguien nos dice, miren, hay gente hoy desde Alemania, desde Puerto Rico, desde Miami, desde España, desde Argentina y por supuesto de muchos rincones en nuestro país, en Colombia. Sé que en Venezuela también nos están siguiendo en este momento. Y miren todas esas semillitas que estamos sembrando. Y esas semillas lo único que necesitan es cultivarse. ¿Y cómo se cultivan? Simplemente replicando toda esta información y permitiéndonos que verdaderamente podamos modificar todo nuestro entorno. Los recuerdos en general de una persona pueden, por supuesto, llevarnos a que se modifique nuestro comportamiento. Miren, de Guatemala también nos están escuchando hoy, qué bonito. Un saludo y un abrazo muy especial. Entonces, todo esto, decíamos, esos recuerdos pueden modificar tu comportamiento. Imagínense, eso es tan importante que hay gente a la que la llevan a sitios donde la música era de 30 años antes,
con la vestimenta de 30 años antes, con el entorno y la decoración de 30 años antes, y esas personas logran modificar, por ejemplo, su estado de osteoporosis y convertirlo a lo mejor en osteopenia, que es mucho más leve, o a lo mejor revertir un estado de osteoporosis por el solo hecho de evocar fisiológicamente lo que vivían 30 años atrás. Entonces, imagínense si será importante o no. Imagínense si será importante que nosotros entendamos estas herramientas. Yo no me canso de repetirles. Pongamos estas herramientas a nuestro servicio. Raymond Samson decía, ojo, no nos intoxiquemos con la información. Pongámosla en práctica. Hagamos que cada día verdaderamente tengamos un poquito más de profundidad en nuestros conocimientos, pero especificando y llevándola a una cosa en concreto para que así se generen las verdaderas acciones y así podamos modificar todo lo que necesitamos cambiar para volver a ese punto de armonía, de seguridad, de identidad, de poder, de libertad, de sabiduría y por supuesto a disfrutar enormemente desde el arquetipo del bufón nuestra existencia. Bueno, un abrazo para todos, disfruten su noche, los que están viviendo su noche en este momento, disfruten su amanecer quienes están en ese otro lado del planeta y qué rico que podamos entre todos ir modificando todo lo que esté a nuestro alcance para ir soñando con que en verdad podemos vivir tranquilamente, en paz, en armonía, con mucho optimismo y siendo partícipes de esa creación que pusieron a nuestro servicio. Una feliz noche para todos. Queda montado, recuerden, en el Instagram y también en nuestro canal de YouTube. Así que a compartir. Chao, chao.